¿Qué es la gloria de Dios? Alguien con una cosmovisión teocéntrica judeo-cristiana escuchará todo el tiempo que se mencione el concepto de la gloria de Dios. Los salmos, himnos y cánticos espirituales celebran la gloria de Dios. En las iglesias siempre se enseña que se debe glorificar a Dios en todo lo que se hace, ya que el propósito principal en la vida de un verdadero creyente nacido de nuevo es glorificar a Dios, porque todos los llamados de su nombre para gloria suya, Él los ha creado, los formó y los hizo. Pero, ¿qué es la gloria de Dios? Cuando se habla de la gloria de Dios, ¿de qué se está hablando? Si alguien nos preguntara qué es la gloria de Dios, ¿podríamos responder? Primero Crónicas capítulo 29, versículo 11, nos enseña cómo comprender qué es la gloria de Dios cuando dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. La palabra gloria que aparece en 1 Crónicas 29:11 significa peso, honra, esplendor, abundancia, que nos dan la idea de estar cargados de abundancia, de honra, de esplendor, y de ahí se puede decir que la gloria de Dios es el peso de sus abundantes y esplendorosos atributos que le dan una sólida y sustancial reputación que lo hacen digno de honor y alabanza, que reflejan su naturaleza esencial. La gloria de Dios es la majestad visible de la presencia divina. Dios es autoexistente, es autosostenible y para el verdadero creyente nacido de nuevo es la fuente de toda buena dádiva y de todo don perfecto que nos da para suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dádivas y dones que deben ser usados para glorificarlo. Cuando se le reconoce como la fuente de todo, entonces lo estamos glorificando. Incluso Dios debe ser glorificado con nuestra conducta. En Juan capítulo 9, versículos 1 al 5 se encuentra la narración en donde Jesús sana a un ciego de nacimiento como parte de la necesidad que Jesús tenía de hacer las obras de su Padre, que lo había enviado durante el periodo de tiempo estipulado que él iba a estar en esta tierra, a pesar de la oposición que tenía de los judíos de ese tiempo. Recordemos que Jesús encuentra al ciego de nacimiento cuando salía del templo para alejarse de los judíos con quienes hablaba, que cuando lo oyeron decir lo que decía, lo querían apedrear. La narración nos dice que cuando Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? Jesús le respondió: Ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. Mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo que Dios mi Padre me mandó a hacer. Vendrá el momento en que ya nadie podrá trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Por lo que el pasaje completo de Juan capítulo 9, versículos 1 al 12, nos narra que el ciego de nacimiento era una persona bien conocida,
que tenía un puesto como mendigo en algún lugar muy transitado cerca del templo, y que era alguien que por su condición dependía de la compasión y la caridad de otros para su subsistencia. De hecho, la ley establecía que una manera de mostrarle respeto al Dios de Israel era no burlarse de los sordos, ni hacer tropezar a los ciegos, y que sería maldito el que engañe a un ciego y lo desvíe de su camino. Sin embargo, nadie podía hacer nada más por este ciego que darle algunas monedas y tratarlo con respeto. Tal como lo especificaba la ley, nadie podía cambiar su triste condición, esa condición en la que él había nacido. ¿Quién pecó? Los discípulos también vieron al ciego, pero no estaban en la misma sintonía ministerial que nuestro Señor Jesucristo. En lugar de ver una oportunidad para hacer las obras para las cuales Dios el Padre había enviado a su Hijo Jesucristo y que el nombre de Dios fuera glorificado, le hicieron una pregunta que le formularon delante del ciego, que él pudo oír, que de hecho le pudo haber causado más frustración al dar a entender que de alguna manera se merecía haber nacido con un defecto físico y sufrir aflicción como resultado de algún pecado. La pregunta descubre que los discípulos tenían un pensamiento bien arraigado, un pensamiento que decía que detrás de toda aflicción o defecto físico estaba el pecado. Sin embargo, ¿cómo podía ser la ceguera de nacimiento consecuencia del pecado si no había tenido todavía el ciego ocasión de pecar? Entonces, si no podía ser por su pecado, la ceguera debería haber estado directamente relacionada con algún pecado de sus padres. Y así se lo plantearon los discípulos al Señor Jesús. Aunque parece ser que los discípulos no fueron sabios al preguntar mientras el ciego estaba presente, sus inquietudes eran importantes. ¿Cuántas veces hemos sido preguntados por el origen de las enfermedades y por qué Dios permite el sufrimiento humano? Así que no solamente sanó al ciego, sino que también aprovechó la oportunidad para contestarle a sus discípulos y enseñarles, así como dejar registrado de esa situación su enseñanza también para nosotros. Entonces, ¿quién pecó? Nuestro Señor Jesucristo responde a la pregunta diciendo, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué podemos aprender nosotros de este pasaje? Primero, la Biblia nos enseña que el pecado es un acto libre e individual de la persona, consecuencia directa de las malas decisiones que toma, y que la paga del pecado es igualmente individual. Que los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, que cada uno morirá por su pecado, por lo que no hay castigo por los pecados cometidos por otras personas. Segundo, la Biblia nos enseña que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por lo que el alma de los muertos definitivamente no vuelve a la tierra en un nuevo cuerpo, trayendo sobre él el castigo por los pecados cometidos en una supuesta vida anterior. Tercero, la Biblia enseña que tanto los sufrimientos corporales como la misma muerte son consecuencia del pecado que se hizo presente en este mundo después de que Adán y Eva pecaran, junto con sus tristes consecuencias. Así que se puede decir con absoluta certeza que aquel hombre había nacido ciego como consecuencia del pecado que está presente en este mundo desde que Adán y Eva pecaron, consecuencias de las que todos somos
partícipes. Cuarto, la Biblia nos enseña que el sufrimiento físico no necesariamente es consecuencia de algún pecado cometido, sino, tal como lo dice Juan capítulo 9, versículo 4, que para que las obras de Dios sean manifiestas, para eso nació así el ciego. Aunque es verdad que en muchas ocasiones hay una relación directa entre el pecado de una persona y su enfermedad. Por ejemplo, si una persona tiene el vicio de fumar, no es de extrañarse que con el tiempo llegue a tener cáncer de pulmón. Hay una tendencia en el hombre de intentar establecer una relación directa entre el sufrimiento y algún pecado cometido con anterioridad. En la narrativa del ciego de nacimiento que es sanado por nuestro Señor Jesucristo, los discípulos pensaban así. Pensaban que la ceguera de nacimiento era consecuencia de pecado de él o de sus padres. También encontramos a los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, que juzgaban y afirmaban que la razón del sufrimiento de Job era por algunos pecados ocultos, algo que Job siempre negó. Y les hizo notar que muchas veces hay hombres que son notoriamente pecadores y que sin embargo no padecen sufrimientos físicos como los que él soportaba. Los habitantes de la isla de Malta tenían esa misma forma de pensar. Cuando el apóstol Pablo sufrió la mordedura de una víbora después de un naufragio, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Y como sabemos, ellos también se equivocaron en sus apreciaciones. Los discípulos le contaban a Jesús acerca de unos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, dando a entender que sin duda lo que les pasó estaba originado por algo muy grave que ellos habían hecho. Pero el Señor les aclaró: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En la actualidad, si somos íntegros y honestos con nosotros mismos, tendremos que reconocer que ninguno de nosotros estamos exentos de pensar de esa manera. Como vemos, esta mentalidad ha estado presente entre los hombres de todas las épocas, seguramente porque todos sabemos que en el fondo todas aquellas cosas malas que nos ocurren es por el germen del pecado que entró en el mundo con Adán y Eva. Es por eso que nosotros mismos, cuando estamos en situaciones de sufrimiento, también pensamos lo mismo, cuando posiblemente esa no sea la razón. Pero algunos que están sanos también tienen esa mentalidad, porque les proporciona una falsa sensación de superioridad que les permite pensar que son mejores que los que sufren. Y seguramente esta era la mentalidad de los fariseos. Por eso es muy arriesgado tratar de establecer una relación directa entre el pecado y entre algún tipo de desgracia o sufrimiento, porque puede ser que Dios esté permitiendo ese sufrimiento simplemente para que se hagan manifiestas sus obras y para que Él sea glorificado. En su contexto, nuestro Señor Jesucristo deja claro que ve con amor, con compasión y misericordia la situación de limitación y de sufrimiento de cada uno de nosotros. Que no es una regla general la relación directa entre el pecado concreto y algún tipo de desgracia o sufrimiento, porque puede ser que Dios esté permitiendo ese sufrimiento simplemente
para que se hagan manifiestas sus obras y Él sea glorificado. Que tanto el pecado como la paga de Él mismo es individual y que cada uno morirá por su propio pecado. Que el alma de los muertos definitivamente no vuelve a la tierra en un nuevo cuerpo, trayendo sobre él el castigo por los pecados cometidos en una supuesta vida anterior. Que tanto los sufrimientos corporales como la misma muerte son consecuencia del pecado que se hizo presente en este mundo después de que Adán y Eva pecaran, consecuencia de la que todos somos partícipes. Que como Él, como nuestro Señor Jesucristo, hagamos el trabajo que Dios, el Padre, le mandó a hacer como luz del mundo, porque nosotros también somos luz del mundo, que brillamos para la gloria de Dios. Si en este momento te encuentras atravesando una situación de sufrimiento, de angustia, de dolor, que no es consecuencia de tu propia insensatez, que no es consecuencia de alguna prueba de parte del Señor, te invito a reflexionar con integridad y con honestidad delante de Dios sobre lo que estás viviendo y que te presentes ante Él diciéndole que ahora conoces, que ahora comprendes y que ahora tienes el discernimiento espiritual para entender que existe una necesidad de que sus obras sean manifiestas mientras todavía hay tiempo, para que el mundo conozca a Jesucristo como Señor y Salvador. Que como verdaderos creyentes nacidos de nuevo y luz del mundo, al igual que nuestro Señor Jesucristo, debemos hacer las obras que Él hizo. Y como Él mismo lo dijo, y aún mayores que éstas harán, para la gloria de Dios. Oremos. Señor, muchas gracias por tu maravillosa palabra que siempre nos enseña y nos instruye, pero que también nos redarguye y nos corrige. Y gracias, Padre, porque hoy podemos entender que cuando el sufrimiento viene a nuestras vidas, también existe una razón muy especial, donde nosotros lo único que tenemos que entender, conocer y discernir es que no es por nuestra insensatez, no es porque estamos siendo probados, sino porque hay una necesidad de que tus obras sean manifiestas para tu gloria. Señor, queremos vivir toda nuestra vida para glorificarte, para mostrar el esplendor de tu magnificencia. Y Señor, y si es a través del sufrimiento donde nosotros tenemos que atravesar situaciones dolorosas, situaciones que no entendemos, Padre, y es para tu gloria, Señor, como ese ciego de nacimiento, Señor, que luego de ser sanado causó un revuelo social. Padre, que lo que sucede en nuestras vidas en el sufrimiento también pueda servir para hacer manifiestas tus obras para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.